Así es, como todos los miércoles presentamos la audiencia, mi copresentador Roniel Ortiz, hoy también nuestro compañero Alejandro Pérez Saldaña. Empiezo contigo, Alex, porque hoy, bueno, esta semana fue admitida una denuncia de calumnia e injuria en contra de Anet Planets. No, ya nosotros habíamos admitida. Una de varias, Okay. Pero lo que pasa es que en esta ocasión el Ministerio Público estaba buscando legalizar la prueba, la captación de datos, en el cual quedó demostrado que ella fue la persona que calumnió e injurió a Ricardo Martinelli al decirle de que él había pinchado a determinadas personas. Cuando todos nosotros sabemos que la sentencia del Tribunal de Juicio Oral fue de que él no era culpable. O sea, tenemos una sentencia que dice que él no es culpable y ella afirmó, porque ella es así, ellos son así, ella y la otra compañera son personas que se la pasan atacando a Ricardo Martinelli, injuriándolo y calumniándolo, y por eso es que le tenemos varias querellas penales interpuestas. Entonces, el Ministerio Público pidió la legalización de la prueba, que es la prueba idónea, y el juez de garantía legalizó la prueba. Así que, pero explícale, Fernando, que te explique, Alejandro, el detalle, dónde fue, qué fue lo que alegaste, Alejandro, para poder que la jueza revirtiera la decisión esa. No, lo que pasa es que en el caso de ella solamente fue legalización. En el otro caso, sí, hubo un archivo provisional del expediente y ahí demostramos que efectivamente no se había hecho el análisis adecuado. Toda resolución del Ministerio Público requiere motivación. Y de las 7 querellas que le interpusimos, interpusimos una querella con 7 delitos. El Ministerio Público archivó provisionalmente solamente haciendo un análisis de 2 de los 7 delitos. Entonces el juez de garantía, en este caso un juez, dijo no, esto hay que ampliarlo. Bueno, temas diversos esta semana. Ronnie, lo del caso de la especialidad, sigue dando vueltas eso sin caer, ¿sabes? Bueno, en una decisión final, que es lo que se Mira, Fernando, yo ese es un tema que le dije al mismo Ricardo Martinelli esta tarde, que es un tema que por lo menos yo como uno de los abogados de él, no lo voy a negociar con nadie porque este es un derecho adquirido y uno no permite que le pisoteen sus derechos ni sus garantías. Es algo que nadie lo puede hacer. Entonces, como he explicado en otros programas, lo que era el principio de especialidad, que es un derecho que se adquirió, que otorgó un juez en los Estados Unidos, que ampara este principio. El principio ampara de que las personas que pedían extradición, si el Estado que lo está pidiendo lo pide por X o Y delito, es por esos únicos delitos que lo puede investigar. Eso no es que Ricardo Martinelli inventó absolutamente nada, como los detractores de él se la pasan diciendo o inventando locuras en redes sociales y en algunos medios adversos, sino que él fue a un juicio de extradición que está en el Código Procesal Penal, que está en el Código Judicial derogado y que todavía quedan sus rasgos por ahí en lo que es la descarga, y él se ganó este principio. ¿Qué significaba? Que única y exclusivamente Ricardo Martinelli, en el caso Pinchazos, era el único caso por el cual él podía venir a la República de Panamá y podía ser juzgado. Eso en base a que en el Tratado de 1904 entre Panamá y los Estados Unidos se establece esa condición, y casi en todos los tratados que tiene Panamá con cualquier país del mundo se establece claramente que el principio de especialidad impera, porque algunos países de pronto dicen, bueno, nosotros queremos ahora investigar. No, eso no se puede, a menos que la persona viole nuevamente la ley y entonces sí cometa un delito nuevo, pero de ahí, desde el momento que pisa el territorio de la República de Panamá, él no puede ser juzgado por nada. ¿Qué sucedió? Y lo voy a explicar nuevamente a la audiencia. Que habían unas denuncias que se habían puesto contra Ricardo Martinelli, que estaban en la Corte Suprema de Justicia. Estas denuncias como tal, apenas él pisó territorio panameño, no necesitaban que nadie le dijera a ninguno de los magistrados, jueces fiscales de la Corte Suprema de Justicia, porque Ricardo Martinelli, por ser diputado del Parlacén, era juzgado por la Corte. Todos esos casos estaban en la Corte. ¿Qué sucede? Habían 5 casos en particular que la Corte, todos los magistrados sabían porque participaron en cantidad de audiencias contra Ricardo Martinelli. Este fue un juicio público televisado y todo lo demás,
y todos sabían que él había entrado. ¿Y qué resulta ser? Que ninguno de esos magistrados de la Corte en funciones de fiscal hicieron su trabajo archivando el expediente inmediatamente, porque eso es lo procedente. Tienes que mandar a archivar el proceso porque existe un procedimiento. Si él violaba los preceptos de la extradición o las condiciones de extradición, él perdía, o si se pedía levantamiento o se pedía la excepción a ese principio de especialidad, entonces se activaban los procesos. Todo esto es un tema de tratados y convenios internacionales desarrollados en todas las leyes de todos los países, donde está claramente cuáles son las reglas del juego que la persona extraditada tiene que cumplir para tal fin. ¿Qué pasa? Nunca lo hicieron. La defensa de Ricardo Martinelli en ese momento presentamos alrededor de 5 escritos solicitándole a los magistrados, por favor magistrado, el señor Martinelli ya fue extraditado, fue entregado a la República de Panamá el día tal, la Cancillería lo recibió, lo puso a disposición del juez de garantía, en ese caso Jerónimo Mejía, y del fiscal Harry Díaz. Por ende todos sabían que el principio se tenía que aplicar, pero simple y sencillamente no lo hicieron. ¿Qué pasó? En este transcurrir de tiempo no solamente se quedaron vivos esos 5 procesos, sino que el Ministerio Público, de forma ilícita, apadrinado por la señora Kenia Porcel, como me lo dijo un fiscal el día de ayer, antes de ayer, me dice: lo que pasa, licenciado, es que no hemos hecho acto de investigación. Digo, pero es que tú no haces nada con eso abierto. Tú tienes que cerrar, eso es lo que la ley establece. No es que estamos inventando un procedimiento. Entonces, ¿qué resulta ser? Además que es un proceso que lo tiene que fallar un juez, no un fiscal. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Mira, en todo este tiempo, desde el día 12 de julio del 2018 a la fecha, la defensa se dedicó a ilustrar y buscar resultados en la Cancillería, en el Ministerio Público, en diferentes entidades, y presentamos, mira, Camachín en un escrito que presentó 101 pruebas de ese principio de especialidad. Yo elegí dentro de la advertencia que ya yo olía lo que estaba pasando en el Ministerio Público y que ellos estaban tratando de hacer valer la famosa carta de Heinemann. La famosa carta de Heinemann, que es para la gente que no sí, que escucha Heinemann. Como si eso fueran las tablas. Exactamente, como si fuera un código, la ley de las 12 tablas. Entonces, ¿qué resulta ser? La carta de Heinemann es una carta que aparentemente, según lo que yo descifro de lo que el señor escribe, aparentemente estaban en una fiesta o en un convivio, y Kenia Porcel se acercó a preguntarle, todavía no habían salido los Varela Leaks, todavía ella no había renunciado, y le pregunta, entonces ella le dice, no, yo quiero que me digas algo de la especialidad. Y el señor dice, si leemos la carta a cabalidad, dice: mi opinión es, yo creo tal cosa. Lo dice en inglés y está traducido al español. Y él, esa carta, que tiene que tener un original, que fue sustraído, o sea, ya ahí se cometió un delito. Fue sustraído, ¿por qué? Porque cuando se da esta noticia que sale en el diario La Prensa, nosotros como abogados lo primero que saltamos fue ir a la cabeza. Y fuimos a una reunión con el señor procurador, Eduardo Ulloa, porque salieron los Varela. Al salir los Varela Leaks, vino el cambio del procurador. Todo cambió. Igual que el caso de las armas, que todo cambió, porque esta señora era una encubridora de crímenes. Entonces, ¿qué resulta ser? Que ella entrega un informe de los casos que estaban en su administración, pero le deja al señor procurador Ulloa un foldercito al lado en el escritorio. Entonces ya el escritorio estaba limpio y el foldercito, cuando él lo vio, se da cuenta que es un documento dirigido a Kenia Porcel. Kenia Porcel no podía tocar absolutamente nada con relación a Ricardo Martinelli, porque ella no tenía competencia sobre él. Competencia que ni Tania Sterling tampoco. Ya en el proceso de extradición quedó acreditado y por eso la querellamos. Salieron un montón de payasos, abogados mediocres, que se la pasan metidos en grupitos para sentirse que realmente son abogados, que desconocen la ley, que son unos verdaderos improvisados, que yo conozco el origen de algunos de esos, de los que estuvieron opinando en redes, cuando llegó al Ministerio Público a pedirme que yo le enseñara cómo se investigaba un homicidio, porque era fiscal y no tenía ni la más mínima noción de cómo se investigaba algo. Entonces, ¿qué resulta ser? Ellos agarran y la señora Kenia Porcel, al diario de La Prensa, antes que la defensa de Ricardo Martinelli tuviese conocimiento o acceso a esa documentación, ya el diario de La Prensa la tenía. O sea que Kenia Porcel se quedó con el original, sustrayendo un documento en caso tal que estaba dirigido a ella como Procuradora General de la Nación, y ella le giró a Radio Panamá, a la prensa, el documento para que lo tuvieran. Entonces, cuando me imagino el procurador fue requerido ante el periódico, le sacan la carta,
cuando nosotros fuimos, nos dice, mire, esta carta es pública, yo tengo que, ustedes en igualdad de partes, en igualdad de armas, como establece el nuevo procedimiento procesal penal panameño, entregarles el documento y nos los entregó. Porque nosotros queríamos como defensa saber qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué se publicó un documento que era, incluso debería ser un documento hasta secreto? Porque no tenía un origen. Un fiscal no puede... Sí, no había una carta precedente para que el señor le contestara. No, lo que pasa es que los fiscales, te digo algo, Fernando, esto no, en las investigaciones, el botón de la acción penal, sí, que es el botón de cuando inicia, el arranque el motor del Ministerio Público, es una denuncia o una querella. O simple y sencillamente, si la autoridad o alguien se da cuenta de la comisión de un hecho punible, la activa de oficio, con la información que llega, que se llama noticia criminis. En este caso en particular, nunca existió ninguna noticia criminis, no existía ningún expediente, porque los fiscales no pueden, yo no puedo como fiscal y que hoy quiero saber si Alejandro Pérez tiene plata en un banco, hoy voy a preguntarle al banco, sí, que eso es imposible. Tiene que haber un dossier, porque eso lleva una cronología, donde se van adjuntando y tiene que tener una razón de ser, porque eso tiene que ir de acuerdo a lo que se denunció. Sí, bueno, que en la mayor parte de los casos estos de la Procuraduría de Saltarín, lo que lo creaba en caso eran la publicación en el diario de la prensa. La corrupción esa pagada. O que había alguna noticia en TVN o en Medcom que decían, y ahí saltaba la... Y así inventaron todos estos procesos, que incluso, yo te dije de un fallo que salió la semana pasada, donde la Corte en el caso del diputado Jairo Salazar, dijo que los periódicos no pueden ser utilizados como periódicos. ¿Cómo tú fuiste procesado, Fernando? Bueno, pues ¿Cómo fue procesado de todas estas personas que durante todo este periodo de estos 5 años... Un periodicazo de la prensa o un tuit incluso. Exacto, entonces ¿qué resulta ser? Ellos agarran y hacen eso, y nosotros empezamos a pelear porque queríamos saber y desciframos entre los abogados que esta era una carta que no decía absolutamente nada. Nosotros empezamos a pelear y ellos ¿qué hicieron? Le pidieron a la embajada que si le podía mandar con otra nota referida, diciendo aquí le mando a través de la Cancillería, ya se habían volado la ley de la Cancillería, el procedimiento de Cancillería que es vital en estos casos cuando se tocan cosas internacionales. Y entonces agarran y la señora Cabral, que es una funcionaria de la embajada del otro encargada, no sé qué es lo que es, hace una nota y dice, que le remito a usted este documento que emitió el señor, copia de este documento, copia. Cuando en la jurisprudencia nacional, sí, un documento de copia no sirve ni para limpiarse los mocos, Fernando. Entonces, ¿qué resulta ser? Ellos agarran ese documento, entonces empiezan a hacer algún ejercicio. Solamente había un solo fiscal que se había tomado la atribución, que era el fiscal de crimen organizado en el caso de New Business o EPASA, que se tomó la atribución de agarrar y pedir una excepción al principio de especialidad. Pero cuando se dio cuenta que ese principio de especialidad, para poderlo tumbar, teníamos que ir al origen, que era donde el juez Torres, sí, a un juicio, donde tendría que ir Ricardo Martinelli también a los Estados Unidos, y ahí el juez decir, bueno, el argumento suyo es bueno o no es bueno, y le levanto el principio de especialidad. Pero ese era un procedimiento largo, porque en su momento yo hablé con ese fiscal, y entonces desistieron de esa acción y empezaron a hacer otras maniobras. ¿Y qué resulta ser? Yo como ya tenía la visión, acuérdate que yo soy como Jonás, yo viví dentro de esa ballena, así que los conozco hasta cómo respiran, cómo ven, cuando te están actuando con deslealtad y mala fe, y resulta ser que le metimos 13 advertencias. ¿Qué era la advertencia? Un escrito hecho por mí y mis compañeros, yo fui el que lo firmé, pero participaron todos, un grupo de personas, detalle por detalle, y lo presentamos en cada proceso para que ellos nos dijeran, la única opción que tenían ellos era decir, no, si es verdad que usted tiene principio de especialidad, vamos a archivar el proceso. Es lo que en ley procede. Y no estamos inventando 5 veces. Por todos los procesos. En todos los procesos. Entonces, ¿qué resulta ser? Dentro de la documentación que esa advertencia llevaba 26 pruebas, donde el último documento que agregamos y que ya habían otros reiterativos, decían de que decía la Cancillería que esa era una función jurisdiccional, porque ellos querían que la Cancillería le interpretara la suciedad jurídica que estaban haciendo. Entonces, la Cancillería fue clara, esto es de un juez. Claro. Cuando nosotros hablamos con el procurador, dice, nosotros sabemos, yo sé que esto va a terminar en un tribunal, pero está bien, va a terminar en un tribunal, pero juégame con las reglas sobre la mesa. ¿Qué resulta ser? Que como no contestaban y empezaron a girar, por lo menos, mira, el día 30 de junio giran esta providencia indagatoria contra Ricardo Martinelli, firmada por su señoría, la licenciada
Tania Sterling. Aquí está. En esta resolución indagatoria donde ella le formula cargos a Ricardo Martinelli en el caso de Brecht, valiéndole 3 pepinos, lo que es el principio de especialidad, violando la Constitución y la ley, y violando la convencionalidad, que es lo que rige a nivel mundial y los tratados. Y resulta ser que ella dispone tomarle declaración indagatoria, y ha presionado con relación a este tema desesperadamente, y nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros le presentamos sendas querellas. Ella le hemos puesto como 3 o 4 querellas porque ha violado la ley. Aquí no es que estamos amenazando a nadie. Aquí estamos presentando las querellas que la ley nos faculta porque el funcionario público que omite, retarde, rehúse algún acto propio de su cargo comete un delito contra la administración pública. ¿Cierto, Mira, yo quería decir algo, Ronnie. Todo lo que tú has dicho desde el punto de vista jurídico en la República de Panamá es válido, todo. Pero yo quiero hacer énfasis, yo estudié en los Estados Unidos, yo estudié en la Universidad de Miami, Derecho. Yo quiero hacer un énfasis en la ley norteamericana. Mira, lo que hizo Heinemann es ilegal. Él no puede dar ninguna opinión sobre una extradición de la cual él no la tiene en sus manos. Y menos a una procuradora que no era competente para conocerla. Lo que hizo la encargada de negocios de enviar una copia simple también es ilegal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la ley norteamericana? La ley norteamericana dice que el principio de especialidad puede ser desviado, obviado o omitido si la persona extraditada renuncia. Sí. Si la persona extraditada vuelve al país que la extraditó. ¿Me explico? Y si la persona, si el gobierno de Panamá, a través de la Cancillería de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores, le envía una carta al Departamento de Estado de los Estados Unidos y entonces solicitando desviar el principio de especialidad. Entonces, el secretario de Estado de los Estados Unidos le envía una carta al Departamento de Justicia para que lleguen donde el juez que extraditó, en este caso el juez Torres. Y cuando llegan del juez, le tienen que pedir al juez de que modifique la decisión de él, de que el extraditado se va a desviar al principio de especialidad. Si el juez decide desviar el principio de especialidad porque considera que hay causa razonable, entonces tiene que fijar una audiencia para definir el tema de que si todavía impera o no impera el principio de especialidad. Nada de esto se ha hecho. Nada, absolutamente nada de esto. Esto fue una opinión que le pidió Kenia Porcel a Heinemann cuando estaba en una fiesta en los Estados Unidos. Él le dijo, mi opinión es que ya no tiene la especialidad. Y escribió una nota que ni siquiera la original ha aparecido por ningún lado. ¿Y dice yo creo? Sí, donde dice él cree, y él cree, pero es un juez norteamericano el único que puede modificar el principio de especialidad. ¿Y por qué? Es decir, porque no soy abogado, pero sí, lo que el tratado de 1904 es claro. El artículo 8. Lo que se estaba tratando de hacer era que yo decidiera, quiero traer a Alejandro Pérez porque se robó unas gallinas y cogí aquí lo fusilo. Exacto, exactamente. Precisamente por eso, ese fue el propósito, ese es el propósito real del principio de especialidad. Pero mira, Fernando, para el 30 de junio, Tania Porcel no podía tocar a Ricardo Martinelli, era imposible. El 30 de junio pasado. Este 30 de junio, hace 15 días, 20 días. Y ella no le importó, a pesar de que dentro de la documentación que le presenté como 6 impedimentos de Kenia Porcel, donde ella decía que por transparencia y objetividad, un fiscal que la parte sí, que está en la disputa lo querella o ella tiene alguna participación en algo, tiene que separarse de la investigación y no lo hizo porque no le interesa. Sí, ella tiene un protocolo varelista que tiene que cumplir y hizo esta situación. ¿Pero qué resulta ser? Eso no paró ahí. Desde que yo presenté la advertencia que hace un mes, como no contestaban, Fernando, yo lo que hice fue que sí, todos los días le empezamos a presentar un reitero, porque yo sabía que iban a hacer jugadas con fechas anteriores. Entonces ayer me manda a llamar y me dice que me fuera a notificar de una resolución donde ella responde lo que yo dije con relación al principio de especialidad. Y solamente contestaron 2. Ella y la de crimen organizado, una resolución de 3 páginas,
donde en la única parte que se habla del principio de especialidad es donde dice, dentro de la investigación descrita en el párrafo que antecede, el licenciado Roniel Ortiz, actuando en su condición de apoderado judicial del imputado Ricardo Martinelli Berrocal, formalizó el escrito que consta foja 77-180, 67-318 del expediente y posteriormente presentó adiciones al mismo, visibles a foja 77-669, 77-670, 77-917 y 77-903 respectivamente. El libelo en cuestión se presenta con la finalidad de advertir que el imputado Martinelli Berrocal se encuentra amparado por el principio de especialidad, descrito en el artículo 8 del Tratado de Extradición de 1904, celebrado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, por lo que solicitó el archivo inmediato de la causa. Cuando tú lees este paquín, que yo no sé si lo hizo Capulina, Chespirito, si lo hizo Tres Patines, no sé quién lo hizo, pero esto dista mucho de lo que es la motivación. ¿Pero contesta o no contesta? No contesta absolutamente, se ponen a hablar que el expediente tuvo causa compleja, que aquí la puse y no la encuentro, que los chivitos se perdieron en el monte, pero al final del camino, dice aquí el licenciado Eneldo, dispone de rechazar el escrito incoado por el licenciado Roniel Ortiz, actuando en la representación legal de Ricardo Martinelli. Esto es ilegal, esto es omisión de funciones, porque ¿qué pasa? Para que esto camine, afectación de derecho. Afectación de derecho. Tú tienes que decidir, ¿tienes o no tienes el principio de especialidad de Ricardo Martinelli? Resuélveme ese tema primero y después haz lo que te dé la gana. Pero mientras tanto, legalmente, procedimentalmente, judicialmente, tienen que cumplir con el debido proceso. Y eso es lo que no ha hecho, señores del público, ninguno de estos fiscales. Pero además, ¿cómo dice que rechaza el escrito? Si eso no es una decisión, rechazar el escrito tú lo acoges y decides a favor o en contra, pero no lo rechazas. ¿Y qué resulta ser? Mira, con relación, por lo menos este fiscal lo dio en copia simple, pero con relación a la señora Talia Sterling, que se lo dije hoy y se lo vuelvo a reiterar, y no la estoy amenazando, cada violación a la ley, cada oficio que usted gire, violando el debido proceso, le vamos a presentar una querella. Eso es lo que la ley me permite. Porque usted está omitiendo una situación que no debe omitir. Usted tiene que resolver primero el principio de especialidad. Y después que usted resuelve el principio de especialidad, usted me dice, no tiene, entonces usted vamos con la regla suya. Pero no venga usted a poner las reglas que a usted le dé la gana con relación a este proceso. Pero Tania Sterling, quiero que sepa, y le mando un saludo a la secretaria, que hoy estaba a la secretaria de Tania Sterling, con una bufanda y una vaina puesta ahí, y se quedó muy molesta conmigo, porque como yo no voy a ser grosero, ni cómo voy a estar molesto si esta es una ofensa para mí como abogado, que litigo en los tribunales, que me salgan con semejantes payasadas, y resulta ser que Tania Sterling no quiere dar copia del documento, no quieren dar copias autenticadas. ¿Por qué, señores que nos ven este programa todos los miércoles? Porque saben que vamos a meter unos incidentes, porque sabe que la vamos a querellar. Entonces ella misma está aguantando la prueba idónea que nosotros necesitamos, autenticada, para evitar que la querellen o la denuncien. Es más, ella desde el día viernes, y difiero de eso, desde el día viernes que ella la que le llegó el escrito del juzgado con el cuadernillo de la recusación, ella tenía que sacar las manos de ese proceso. Ella no lo podía tocar, porque esas son las reglas que establece nuestro procedimiento penal, el procedimiento judicial. No puede tocar el expediente. Tenía 3 días para contestar. Ella tenía viernes, lunes y martes. Ayer se le venció el término y tenía que mandar su contestación al juez, diciéndole al juez, bueno, yo me opongo, yo no debo ser... ¿Y no lo mandó? No, todavía no sé si lo mandó, porque como ella hace lo que le da la gana en esa fiscalía, ella sí, mira, yo insisto, ella todavía sigue las órdenes de Varela, de Kenia Porcel, de Picuiro. Ahí siguen ellos. ¿Por qué? Porque eso está contaminado. Estamos ante esto es como si entráramos a un cuarto donde hay 25 personas con COVID. Todos vamos a quedar fregados ahí porque todo el mundo está contaminado. Entonces, no quisieron dar las copias para evitar que nosotros actuemos, y se lo puse, mira, cogí la pluma, Fernando, y con letra grande, como número 42, le puse, no me dieron las copias, me están violando el principio de especialidad, el debido proceso y el derecho de defensa, y se lo entregué. Y estaban todas esas mujeres torciéndome la boca, los ojos y todo lo demás. Pero es que están obstruyendo la ley. Un funcionario público del Ministerio Público tiene que respetar la Constitución y la ley. Ellos no tienen ninguna... Es más, las copias que tengo que... Esto no está en ningún código. Y les voy a meter una querella por eso. El código establece que a las partes se le deben proveer las copias de los expedientes de forma ipso facto. ¿Cuál es la excusa?
La excusa es que no foliamos. Pero ¿qué pasa, Fernando? Hay 150 tomos sin foliar. Entonces la defensa, ¿cómo defiendes tú a una persona que no tiene las armas para poder meter un perito, verificar si lo que están diciendo es verdad o es mentira, simple y sencillamente porque ya hizo esta resolución ilícita? Esas no son las reglas del juego. Lo único que los abogados pedimos todos los días es que se respete el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes, el principio de legalidad, el respeto a los tratados. O sea, tantos principios, son 28 artículos del nuevo Código Procesal Penal que incluso los desarrollan, y esa cosa no sucede en este caso en particular, y estas señores siguen haciendo lo que les ha venido en gana, a pesar de que, mira, hubo una que escuché, lo leí, que solamente cuando salió el periodicazo con la foto de ella, con Varela modelando, inmediatamente se declaró, así actuó un fiscal. Sí, fue verdad. Yo fui a la presidencia, a una parranda que teníamos con su excelencia, el mariscal Varela, y entonces queríamos tomando una foto con él, pues, que en la vida del Ministerio Público eso no existe. Sí. ¿Tú no has visto eso en el Ministerio Público? Que la fiscal esté en la presidencia tomándose foto de qué. Si el fiscal no le alcanza el tiempo para estar instruyendo su sumario. No, porque ellos tenían el manual de instrucciones, que era la Procuraduría de Casaldarín, paralela, que ellos lo único que tenían que hacer era seguir las instrucciones. Y por cierto, admitieron la querella contra la Procuraduría Paralela. Y yo no entiendo por qué no metieron a la mujer de Saltarín ahí, si ya bien cobró. Y era la dueña del bufete. Y cobraron bien. Y cobraron bien. O sea que hubo una laguna en el Ministerio Público, que el Ministerio Público con todos sus fiscales no sabían cómo desarrollar una investigación. Teníamos que regalarle la plata a este señor para que hicieran todas estas vainas. No, que hiciera de procurador recorriendo todos los ministerios. Para que el malandrín es que todo eso solamente, oye, todo eso cabía en la cabeza de Picuiro. Sí. Él era Varela, no, que lo que pasa es que el asesor de Varela era Picuiro. Entonces esos abogados graduados en garage, graduados por ahí debajo de una palma, esos manes no saben ni lo que hacen. Y yo cuando lo vi a él mismo, yo vi a Picuiro esta semana con un abogado ahí, que un abogado, si él es abogado, ¿por qué no se defendió él? Mismo. No tiene ni la capacidad ni de él mismo defenderse. Bueno, hay que ver. Pero hacer maldad cómo llega. Así es. Temas de la semana, los muchachos en Guatemala. Bueno, estamos en eso, los abogados están haciendo su trabajo, peleando hasta la muerte, su derecho de la inmunidad que le da, porque ellos nadie les regaló ninguna curul para la CEN, ellos fueron una elección, y la elección que eligió el pueblo panameño, salieron electos y el Tribunal Electoral le dio una credencial donde los acredita como diputados suplentes del Parlacén. Sí. Entonces, el otro procedimiento que se dio, le dieron su pasaporte, le dieron su credencial. Entonces, están exigiendo una cosa que realmente es improcedente. Ese es un derecho que la Convención de Viena reconoce, que le da una inmunidad, y nosotros diplomática no podemos permitir que esto se viole de esta manera, porque realmente vamos a pelear. Todas las guerras de nosotros no son fáciles. Y hay una serie de gente con opiniones tan estúpidas, en el sentido de que ellos no pueden entrar a Panamá, ellos no deben permitirle que entre a Panamá. Hey, ellos son panameños. Aquí en la República de Panamá no hay legislación que impida el ingreso al país de un panameño. ¿Cómo tú puedes ver, Fernando y señores del público, si los muchachos estaban en Estados Unidos, ¿por qué los gringos no los cogieron ahí mismo? Exacto. ¿Por qué si se tienen un proceso, por qué ahí mismo no? O sea, ¿a razón de qué le dijeron que abandonaran el país? Si yo te traje el documento donde el ICE, creo que es que la inmigración de los Estados Unidos, le pone una fecha en el mes de 15 de junio. De junio. 15 de junio, que tenían que abandonar los Estados Unidos. Entonces, si hubiese pasado eso, es como han querido, ahora tienen otra teoría. Ahora quieren, que dice que los gringos quieren representar otra vez en Estados Unidos. Sí, ¿para qué toman? Qué fácil era decir, fíliame a Ricardo a nombre del juez de Nueva York. Y era fácil. Entonces, llegar a estas payasadas, estos fiscales y estos funcionarios pidiendo este tipo de favores cuando para Panamá debemos pedir otro tipo de cosas. Dar ejemplo de aplicación de la ley, dar certeza de que aquí se respeta la ley, para que no se destruya este país como se ha venido destruyendo. Primero vino el huracán Varela, que destruyó la justicia y las instituciones de justicia. El país entero. Y después destruyó el país entero. El COVID ya recogió lo que quedó tirado por ahí. Así que, bueno, vamos a ver en qué termina esta semana. ¿Hay algún proceso o hay una audiencia la próxima semana que ya termina la incapacidad? Ellos insisten en citarlos para la indagatoria, pero tenemos que esperar la evaluación ahora que inventaron otro procedimiento, que tienen que evaluar inédita. Lo que dijo el especialista. Yo nunca había visto eso. Pero eso solamente cabe en la cabeza de tan antiético.
Sí, Eso como yo está, pone en ¿entiendes? duda lo que dice. Mira, cuando fuimos, mira, te voy a hacer un comentario breve. Cuando fuimos a la indagatoria, en el caso de New Business, el fiscal se acercó y le dijimos, el señor Ricardo está incapacitado. Dice, usted tiene dos opciones. Si quiere, se retira y regresa cuando se le acaba la incapacidad. Digo, no, nosotros queremos que usted abra la diligencia, le vamos a entregar la incapacidad. Ricardo quiere decir que él no está renunciando a su especialidad y usted cierre y haga lo que tiene que hacer. Sí. Entonces cumplimos con ese procedimiento. En ese interín que estábamos conversando con el fiscal, le dijimos, si usted quiere, yo tengo un expediente médico de Ricardo de este tamaño. Entonces, él dice, no señor, eso yo en esto no lo creo, porque a mí con que solamente Un médico te el diga, médico tratante me dé una certificación es justo y suficiente. Aquí nadie tiene que estar viendo si a la persona le falta un riñón, si te sacaron la uña del pie izquierdo, si le faltan 3 muelas. Eso no le interesa absolutamente a nadie. Son cosas privadas, son confidenciales que se deben respetar. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto.